Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Ciencias Química. Soy la maestra Emma Yolanda Flores Nava y me da un gusto enorme poder acompañarlos en el mundo de la ciencia y la química. Antes de comenzar, deben de recordar lo siguiente. Eviten salir de sus casas. Si tienen que hacerlo, mantengan la sana distancia y utilicen la mascarilla o cubrebocas. Hay que lavarse las manos con agua y con jabón por lo menos por 20 segundos. Debemos cuidarnos y cuidar a quienes más queremos. ¡Comencemos! En esta sesión identificarán las características del modelo corpuscular y representarán con este modelo a mezclas, compuestos y elementos. Pongan atención a la siguiente frase de Louis Pasteur. Si no conozco una cosa, la investigaré. Los invito a que no se queden con dudas. Investiguen, infórmense y conozcan. Esto les ayudará a comprender mejor su entorno social y natural. Lo que hoy vamos a ocupar para la sesión es la libreta de Ciencias Química, para que anoten las dudas y las palabras clave y las actividades que estaremos realizando. También los materiales: 3 tazas de harina, 1 taza de sal fina, 1 taza de agua y 1 taza de aceite. Colores alimentarios: azul, rojo, verde. Palillos de madera y una caja de cartón mediana. ¿Cuándo fue la última vez que compraron alguna fritura o bebida azucarada? ¿Se han dado cuenta que tiene unas etiquetas diferentes? ¿Por qué habrán cambiado de las etiquetas anteriores a estas? Observemos el siguiente video. En México hay una epidemia. Hoy las etiquetas de refrescos, galletas, jugos y cereales dicen poco. Ya no será igual. Ahora nos deberán informar las cantidades exactas de azúcar, sodio y grasa que contienen. Las nuevas etiquetas nos dirán, por ejemplo, cuántos gramos de sodio, grasa y azúcar hay por porción. Ahora las etiquetas serán frontales y podrán consultarse de manera más sencilla. ¿Sorprendido? No te hemos dicho todo. Además, la Secretaría de Salud ha implementado un sello sin precedentes para que distingamos claramente los alimentos y bebidas con los más altos estándares nutrimentales. La reforma en etiquetado te da más información para que tomes las mejores decisiones. Todo lo anterior forma parte de la estrategia del Gobierno de la República para prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. No te dejes engañar. La información es clara. En el video se mencionan que los alimentos, entre otras cosas, están compuestos por sustancias y que ahora se colocan en las etiquetas frontales. Las frituras contienen sustancias como azúcares, grasas o lípidos y sodio. ¿Cuáles son compuestos o elementos? Con base en los programas anteriores, en el video y aplicando los saberes, reflexionen y contesten. ¿Qué elementos o compuestos contienen las frituras? ¿Cuál es la causa de colocar estas nuevas etiquetas? Les recomiendo que revisen la información nutrimental de las etiquetas de los productos que compran e identifiquen qué sustancias contienen. Como estudiaron en el bloque anterior, la mayoría de los materiales que nos rodean forman mezclas a partir de diferentes sustancias. Revisen su glosario, recuperen lo que es una mezcla, sus propiedades y ejemplos. Recordemos que una mezcla está formada por 2 o más sustancias en distintas proporciones, sin cambiar sus propiedades químicas. Sus componentes se pueden separar por medio de métodos de separación física. Un ejemplo de mezclas son las aguas de frutas naturales. Sus componentes son la fruta, el azúcar y el agua. Las mezclas tienen su composición variable, por lo que sus propiedades físicas como la densidad, la temperatura, de ebullición y de fusión no tienen ninguna magnitud específica. Los componentes de una mezcla se llaman sustancias puras, que pueden ser de 2 tipos: compuestos o elementos químicos. Denominaremos sustancia pura a la materia cuya composición química es definida y que presentan propiedades intensivas específicas. Existen tablas en las cuales se encuentran las propiedades físicas de diferentes sustancias. Estas se pueden comparar para determinar su pureza.
¿Qué es la composición química? ¿Cómo se expresa? Los alimentos están constituidos por compuestos. Estos, a su vez, están formados por diferentes elementos químicos en proporción definida, lo que se denomina composición química. Se expresa por medio de una fórmula química. En el caso del agua, su fórmula química es H2O, lo que nos indica que está formada por dos átomos de hidrógeno, representado su símbolo químico, que es una H mayúscula, y un átomo de oxígeno, cuyo símbolo químico es una O mayúscula. De manera que el agua es una sustancia formada por tres átomos de dos elementos diferentes. Su proporción es 2:1, es decir, dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Las sustancias en cualquier estado de agregación tienen la misma estructura química. Por ejemplo, el agua la podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso, y en cualquiera de sus estados físicos o formando parte de diferentes mezclas, sigue teniendo la misma composición química, H2O. En el caso de la sacarosa, que es uno de los azúcares que se utilizan en las bebidas azucaradas, se representa por medio de la siguiente fórmula química: C12H22O11, lo que indica que la sacarosa está formada por 12 átomos del elemento carbono. Su símbolo químico es una C mayúscula, 22 átomos de hidrógeno y 11 del elemento oxígeno. Los elementos son aquellas sustancias que están formadas por átomos del mismo tipo. Por ejemplo, el cobre, la plata, un diamante, este último formado por átomos de carbono. Los elementos químicos no pueden separarse mediante métodos de separación químicos o físicos para obtener sustancias más simples. Se representan mediante símbolos químicos. Cada elemento tiene su propio símbolo químico, que nos permite identificarlo en cualquier parte. Hay tres elementos químicos que se representan con una sola letra. Los demás están compuestos por dos letras. La primera siempre es mayúscula y la segunda, si la hay, es minúscula. Por ejemplo, el elemento plata. Su símbolo químico es una AG. A diferencia del oro, su símbolo químico es AU. En resumen, un compuesto es la interacción química de átomos de dos o más elementos químicos. Se pueden separar mediante procesos químicos. Otro ejemplo de compuesto es la sal de mesa. El nombre científico es cloruro de sodio. Su fórmula química es NaCl, lo que nos indica que este compuesto está formado por los elementos cloro y sodio en una proporción definida de 1:1. ¿De qué otra forma se pueden representar los compuestos? En su libro de Ciencias Química, en el bloque 2, podrán encontrar el tema y de esa forma será mucho más fácil de comprenderlo. Los invito a observar con atención el siguiente video para que identifiquen las ideas principales.
Con base en el video, contesten en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo se representa? Una manera de explicar cómo están constituidas las sustancias es por medio del modelo corpuscular. Podemos apreciar que la materia está formada por átomos extremadamente pequeños. Los átomos se encuentran en continuo movimiento. El espacio entre los átomos está vacío y se ejercen fuerzas de atracción o repulsión entre sí. Ahora experimentemos. Es el momento de ocupar los materiales que al inicio de la sesión les solicité. Haremos una plastilina biodegradable que nos ayudará a comprender mejor el modelo corpuscular. En un recipiente profundo, coloquen la harina, la sal y mézclenla con ayuda de sus manos. Posteriormente, añadan agua y aceite y mezclen nuevamente. Perfectamente. Ojo, aún no agreguen el colorante porque es momento de dividirla en 4 porciones. Seguimos mezclando, que queden perfectamente integrados los componentes. Seguimos mezclando. Pueden ayudarse con ayuda de guantes, sobre todo cuando vayan a agregar el colorante. Esta es la consistencia que debe de quedar. Todavía falta que se mezcle bien acá abajo. Y yo me adelanté un poco y ya les traje lista plastilina. Le agregué el colorante. Y aquí está. Ahora que agregan cada porción en el colorante y una porción sin colorante será la blanca. Probemos lo que han aprendido acerca de mezclas. Como recomendación, anoten las preguntas y respuestas en la libreta de la asignatura para que las puedan compartir con sus compañeros y profesores. ¿Qué tipo de mezcla es la plastilina biodegradable? ¿Cuántas sustancias tiene esta mezcla? ¿Cuáles son compuestos? Muy bien, la sal es uno de ellos. Ahora mencionen los elementos que componen a este compuesto. Otra sustancia de esta plastilina es el agua. ¿Cómo la representan? ¿Qué diferencias existen entre la plastilina biodegradable con el otro tipo de plastilina? Es importante cuando no la utilicen, la guarden en un recipiente con tapa.
Es posible que vean que hay aceite en la superficie después de dejarla en reposo. Coloquen un papel absorbente sobre de ella y de esta manera quitarán el exceso de grasa. Recuerden, deberán etiquetar todo producto que elaboren, incluir el nombre del producto, en este caso es plastilina biodegradable roja. Fecha de elaboración, 13 de octubre del 2020. Componentes: aceite, harina, agua y sal. Formas de uso: este producto es un juguete. Precauciones: no ingerir, no se deje al alcance de los niños sin supervisión. Almacenaje: guardar en un lugar fresco y seco. Y de esta forma está lista para utilizarse. En el modelo corpuscular, los átomos de los elementos químicos se representan mediante esferas. Con la plastilina moldeen bolitas de cada color, aproximadamente del tamaño de una canica pequeña. Cada esfera, determinado color, representa un elemento químico. En la química hay un código para representar los elementos químicos, denominado CPK. Es una convención de color para distinguir los átomos de diferentes elementos químicos en modelos tridimensionales. El esquema lleva el nombre de los modelos corpusculares CPK diseñados por los químicos Robert Corey y Linus Pauling y mejorados por Walter Count. Observen la siguiente imagen que les ayudará a seleccionar el color de acuerdo a cada elemento químico. Como dato curioso, en 1952, Corey y Pauling publicaron una descripción de modelos de proteínas que llenaban el espacio y otras biomoléculas que habían estado construyendo en Caltech. Sus modelos representaban a los átomos con bolas de madera dura pintadas de diferentes colores para indicar los elementos químicos respectivos. Apliquen el código de colores anterior para representar los átomos de nitrógeno de color azul, los átomos de oxígeno de color rojo, los átomos de cloro de color verde y los átomos de hidrógeno de color blanco. El siguiente paso es con los palillos formen las moléculas de nitrógeno, oxígeno, cloro e hidrógeno elementales. Por favor, tengan cuidado al manipularlos. ¿Cómo lo hacen? Tomen dos esferas del mismo color y únanlas con ayuda de los palillos, como se los muestro a continuación. Tenemos dos de hidrógeno y las unimos con los palillos de esta manera. Las moléculas de hidrógeno serán 3, por lo que moldearán 6 esferas blancas. Entonces aquí tenemos un par, vamos a hacer otro más, como está aquí, los unimos, aquí los voy a poner. Tomamos otro más y de esta manera tenemos 6 átomos de hidrógeno en pares. ¿Por qué el nitrógeno tiene 3 palillos, el oxígeno 2 y el cloro y el hidrógeno 1? Fíjense bien, aquí están los 3. Acá están precisamente los de nitrógeno. Los voy a colocar dentro de esta caja. Ustedes los pueden colocar dentro de la caja de cartón que les solicité. Ahí ya tenemos estos. Ya tenía uno listo. Los de oxígeno también ya los tenía listos. Me falta cloro. Los voy a colocar acá. En sesiones posteriores podrán comprobar sus respuestas. Coloquen los modelos que construyeron de las moléculas del oxígeno, hidrógeno,
cloro y nitrógeno de la manera aleatoria en la caja. Si pueden, agítenla de manera que no se puedan romper. Tengan cuidado. Ay, se despegó este, lo colocamos otra vez. Podemos decir que se rompió el enlace. Ok. Quito esto para que lo puedan apreciar mejor. Recuerden siempre mantener sus áreas limpias para que puedan trabajar de manera muy eficaz. Aquí está. ¿Qué se formó? Coméntenlo con sus compañeros y profesores y lleguen a una conclusión. La sugerencia para poder responder es comprender el concepto de mezcla, compuesto y elemento. Ahora vamos a combinar las moléculas de nitrógeno, oxígeno y cloro con el hidrógeno. Intercambien las esferas. Procuren respetar la cantidad de palillos que se tiene de cada elemento. El nitrógeno tiene 3. Por lo que se va a combinar con 3 átomos de hidrógeno. Tengo 3. Ok, coloco 1, 2 y 3. Lo voy a colocar igual acá adentro. El oxígeno tiene 2. Tomo 2 palillos, los inserto. Recuerden respetar este número. Anótenlo en su libreta si gustan. Acá está un hidrógeno y otro hidrógeno. Los voy a abrir un poquito. Ok, aquí está. Y el cloro tiene 1. Tomo un palillo. Y el hidrógeno también tiene 1. Aquí está. Los ponemos en la caja. Observen cómo pueden quedar. ¿Qué se ha formado? Se trata algo diferente de lo que formaron en el primer paso. Chéquenlo. Tomen en cuenta que solo hay una forma de obtener los átomos que componen cada molécula y es separándolo de los palillos, es decir, rompiendo los enlaces que los mantienen unidos. Átomos representados por las esferas. Otra vez. Este es sodio. Y miren cuando ya se combinó. Hay otra manera de combinarlo. Esta vendría siendo cloruro de sodio. En la vida real, si se quisiera llevar a cabo este procedimiento, equivaldría a realizar un método de separación químico o descomposición. ¿Qué sucedió cuando separaron las bolitas y las combinaron? En este caso, se representó físicamente lo que sucede cuando forman compuestos, que es una interacción química de átomos de diferentes elementos en proporciones definidas. Retomemos la primera pregunta de la sesión. Representen las esferas de sodio, el azúcar y la grasa, con base al código de colores para que el sodio ocupe un color morado, de baja intensidad. Para el carbono, gris. Y este tiene 4 maneras o 4 palillos para formar enlaces. El hidrógeno, ¿de qué color quedamos que era? Blanco, muy bien. Más o menos corresponde a esta forma el carbono. Lo voy a colocar acá. Respeten la cantidad de palillos que se les está proporcionando. Recuerden que esto será de utilidad para sesiones posteriores, así que indaguen acerca de por qué se utilizan cierto número de palillos. Para la representación de los átomos de sodio, solo ocuparán 1. Lo mismo para los átomos de hidrógeno. En los átomos de carbono ocuparán 4.
otra vez. Recuerden que deben de ser 4. Y casi es como que formando una pirámide. Formarán la molécula del agua, que quedamos que era una esfera de oxígeno. Aquí está. Ocupen 2 palillos. Colocamos uno, colocamos el otro. Y 2 esferas que representarán los átomos de hidrógeno. De esta manera los colocamos. De la misma forma, elaboren el modelo corpuscular de la sacarosa, que es el azúcar comúnmente utilizada en bebidas azucaradas y otros productos. Su fórmula química es C12H22O11. Recuerden que los números son la cantidad de átomos del elemento que se encuentra antes del número. Otra sustancia química que está presente en las etiquetas son las grasas. Un ejemplo es el aceite de oliva, que contiene ácido oleico. Su fórmula es C18H34O2. En el caso del modelo corpuscular, el número de átomos de los elementos es el número de esferas. Una de las causas de la obesidad es que se ingieren en exceso productos que contienen un alto índice de compuestos como las grasas y carbohidratos. Nuestra ingesta diaria depende de nuestras necesidades energéticas, acordes a la edad, género, actividad física que realicemos. Y con esta nueva forma de etiquetado será más fácil poder tomar decisiones en cuanto a su consumo. Una forma de reducir este gran problema es apegarnos al plato del bien comer. Ahora, analicen los siguientes esquemas e indiquen si son mezclas, compuestos o elementos. Cuando sean mezclas, indiquen de cuántas sustancias están formadas. Si se trata de compuestos o elementos, señalen cuántos átomos forman sus moléculas. Si son iguales o diferentes, identifiquen con ayuda del modelo CPK qué elementos se tratan. Coloquen en su glosario las palabras clave que pudieron identificar en esta sesión, donde podrán definirlas o explicarlas, colocar ejemplos e ilustrarlas. Comprueben lo que aprendieron. Clasifiquen los siguientes materiales o sustancias: goma para borrar, anillo de oro, el oxígeno de un tanque, alcohol, etanol de uso médico, aceite para motor de autos, la tinta de una pluma, el mercurio de los termómetros, el aluminio de un recipiente, lata, y el yeso de una férula. ¿En qué inciso se reúnen los materiales o sustancias formadas por elementos químicos? Inciso A: la goma, la tinta de una pluma, el aceite y el alcohol. Inciso B: el alcohol, el aluminio, el oro y el mercurio. Inciso C: el anillo de oro, el mercurio, el yeso y el aluminio. Inciso D: el anillo de oro, el oxígeno contenido en el tanque, el mercurio del termómetro y el aluminio de un recipiente, lata. ¿Se dieron cuenta que estamos rodeados de mezclas, compuestos y elementos? Algunos de ellos son perjudiciales para nuestra salud, como son las drogas químicas. ¿Les gustaría saber más acerca de estas sustancias? ¿A qué riesgos y consecuencias se exponen quienes las consumen? Les recomiendo el libro Balconeando las drogas, del doctor Humberto Broca, quien ofrece información científica respecto a las sustancias psicoactivas y sus efectos y peligros de consumirlas. Lo podrán encontrar en la colección de los libros del Rincón. Espero que en esta sesión hayan comprendido cómo se representan las mezclas, compuestos y elementos y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que cuidarse es cuidar a quienes más quieren. ¡Hasta la próxima!